El Mercado Común del Sur, el Mercosur, cumple 32 años de existencia. Un proyecto que tenía como idea original ser una unión económica de países que buscaban generar mayor competitividad a nivel mundial mediante la integración. Después de 3 décadas, los países que lo integraron en su momento o en su inicio se mantienen unidos. Estamos hablando de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero las diferencias entre los integrantes hacen que el avance de este bloque económico sea lento, muy lento. Los ires y venires políticos también han desviado un poco, digamos, el norte que tenía inicialmente el Mercosur, pasando de ser un bloque económico también a tener unos tintes de bloque político que tampoco logró dar los frutos esperados. Pero veamos más detalles en el siguiente informe que preparó la redacción de France 24. Esta fábrica produce autopartes en Buenos Aires. Actualmente funciona a pleno rendimiento. Las exportaciones del sector aumentaron un 11,6% en 2022. Sin embargo, temen que esto se revierta después del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. El sector automotriz podría ser el más afectado por el acuerdo, ya que la industria en Europa es más competitiva y moderna y sus vehículos no tendrían aranceles. Así lo explican desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, que representan a más de 200 empresas para un sector con más de 55.000 personas empleadas. Que no haya inversión implica que luego la producción de ciertos productos ya no se haga o de ciertos productos con nuevas tecnologías se decida que no se hacen acá, se hacen en Europa. Eso implica que va a haber menos demanda de mano de obra. En Uruguay, el país vecino, desde hace más de 50 años, Lancer confecciona uniformes para empresas de todo el mundo. Mercosur fue muy importante para el textil uruguayo, sobre todo durante periodos de estabilidad. Ahora, Uruguay estudia un tratado de libre comercio con China, al margen de Mercosur. La Cámara de la Vestimenta de Uruguay teme que el sector pueda desaparecer con ese acuerdo por la diferencia competitiva. O sea, pantalones, algunas camisas, algunas cosas que todavía se siguen fabricando en Uruguay y donde todavía somos un poco competitivos así como estamos. Ahora, si de golpe desaparecen los recargos y eso, sería ya el punto final de la industria. A sus 32 años, Mercosur espera ratificar en julio el acuerdo con la Unión Europea, mientras discuten con Uruguay un acuerdo con China en conjunto o uno separado que podría resquebrajar la Unión. Pues justamente 32 años después de su inicio vale la pena analizar los logros de esa integración económica que tampoco logró a plenitud, digamos, consolidar una unión aduanera y que a lo largo de los años algunos de los integrantes reclaman un bloque menos proteccionista y más abierto a tener acuerdos con otros mercados. Algunos de sus retos van justamente en esa línea, lograr esa ratificación de ese acuerdo con la Unión Europea y también concretar algún tipo de acuerdo con China, entre otros tantos. ¿Qué dejan entonces estos 32 años de Mercosur? ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuál es el futuro que le espera? ¿Y por qué le cuesta tanto también a América Latina integrarse? Hoy lo vamos a debatir aquí en France 24, lo vamos a analizar y para conversar sobre este tema hemos invitado a Delia Flores. Ella es especialista en temas relacionados con el Mercosur, empresaria en servicio al comercio exterior, aduana y transporte internacional de cargas. Ella se conecta desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y desde Montevideo se conecta Ignacio Bartesagui. Él es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay y también es doctor en Relaciones Internacionales. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte del debate de esta conversación, del análisis, por supuesto. Dejen sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta es numeral el debate F24 y a mí me encuentran como @Santilogo en Twitter. No olviden también que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Muy bien, comienzo entonces dándole la bienvenida a Delia en la ciudad de Buenos Aires. Delia, gracias por estar con nosotros aquí en el debate en France 24 y el punto de partida para esta discusión, el balance que usted hace de estos 32 años de Mercosur, sus luces, sus sombras, sus aciertos y desaciertos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a formar parte de este panel de debate
Bueno, yo siempre digo que el Mercosur arrancó muy bien, con mucho impulso, con una visión fundacional de un mercado, de llegar a ser un mercado común, pero una parte quedó en el camino y es como que no tiene avances hace 10 años o quizás más. Quedó en la unión aduanera, algunos le dicen imperfecta, lo dicen en construcción, pero quedó frenada, quién sabe, por cuestiones políticas, por falta de voluntad política para llegar a decidir cuestiones tributarias. Y es una pena realmente, porque hoy vemos, después de 32 años, vemos un Mercosur prácticamente paralizado, con muchas idas y vueltas y Sí. conflictos así políticos, a veces también por distintas identidades políticas que solamente afectan a nuestra unión aduanera. Sí. Y ahora saludo al otro lado, en la otra orilla del río La Plata, a Ignacio Bartesagui en la ciudad de Montevideo, en la capital uruguaya. Bienvenido, Ignacio. Como siempre, un gusto también tenerlo en el programa. Y la misma pregunta para el punto de partida, su balance de estos 32 años de Mercosur, ires, venires, luces y sombras. Un gusto, Santiago, saludarte. Gracias por la invitación. Sí, como decía Delia, yo te diría que el mercado común del sur inició muy bien en sus primeros años, logró bajar aranceles, logró armonizar ciertas normas, logró firmar varios tratados importantes, logró crear instituciones, logró crear derecho derivado, pero en determinado momento se estancó y se estancó a partir fundamentalmente del 99 en adelante, con esa devaluación de Brasil, que después se acompañó por un proceso de politización, que creo que es en el fondo lo que decía Delia, un bloque que olvidó sus objetivos originarios y no logró conformar lo que dicen sus tratados. El Tratado de Asunción es muy claro en su artículo primero, establece que deberíamos ser un mercado común, una unión aduanera y una zona de libre comercio plena, y no somos ninguna de esas tres cosas. Estamos muy lejos de ser un mercado común, que sería el máximo nivel de integración, solo alcanzado por la Unión Europea a nivel mundial. Somos una unión aduanera muy precaria, que está, como decía Delia, en perfeccionamiento o en construcción, pero está muy lejos de ser una unión aduanera. Pero tampoco somos una zona libre de comercio plena, porque tenemos excepciones y una gran cantidad de barreras no arancelarias. Y entonces yo creo que el Mercosur tuvo un inicio interesante, pero después se estancó, no Sí. solo en el cumplimiento de sus objetivos originarios, sino también, Santiago, en algo muy importante, que es lo que decías también en la nota introductoria. Se estancó en abrirse al mundo. Hoy el Mercosur no le está otorgando a los empresarios la posibilidad de tener acceso a nuevos mercados porque no ha logrado cerrar acuerdos de consideración. Ignacio, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Usted menciona esos puntos claves son las bases de lo que es el Mercosur y dice que muchas de ellas pues, no se han logrado concretar a lo largo de estos 32 años. 3 décadas después, entonces, hoy en día, ¿qué es el Mercosur? Bueno, es un proceso de integración que no ha cumplido con sus objetivos originarios y para mí lo peor es que no muestra ningún interés en alcanzarlos. No es que yo te pueda decir, vamos a darle 20 años más al Mercosur porque dentro de 20 años más sí vamos a alcanzar esos objetivos. No, es un proceso de integración que quedó a mitad de camino, que entonces es bien importante reformularlo, es bien importante sincerarnos y reconocer que nunca vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer el 26 de marzo de 1991. Entonces, es un Mercosur que ha quedado algo anticuado Sí. para enfrentar un mundo muy dinámico con nuevas tendencias, entonces que debemos modernizarlo y debemos cambiarlo si es que no queremos que caiga en la irrelevancia. Delia, ¿qué piensa usted de este punto de partida de Ignacio? Y también le pregunto, entendiendo entonces este estancamiento que hubo digamos, en una primera fase debido a esa devaluación que tuvo Brasil hace algunos años, tal parece que el estancamiento pues se perpetuó. El bloque quedó completamente paralizado en muchos sentidos. Hoy en día, ¿hay interés por volver a poner en marcha el Mercosur, a tratar de lograr esos retos y solidificar esas bases iniciales que todavía no pudieron ser concretadas en estos 32 años? Yo siento que el interés va fluctuando. No hay nunca, en estos últimos 10 años no hemos encontrado un interés común, es decir, que todos estemos interesados a la vez. Es como que en un momento se interesa uno, en otro momento se interesa otro.
Entonces, está muy, como decía antes, ¿no? Muy influido por la política, por la ideología, y así es como que no avanzamos. Hemos pasado, como decía mi compañero de panel, hemos pasado por muchas barreras arancelarias, para arancelarias, sí, es verdad. Entonces, somos socios, entre comillas, porque siempre hay alguna cosa que está bombardeando o que está afectando esta sociedad del Mercosur. Eh, y yo veo que hay poca voluntad también. Ese también es el tema, ¿no? Sí. Me parece que hay poca voluntad de todas las partes. Y si vamos a hacer un todo, si vamos a analizar la voluntad del todo, me parece que hay poca voluntad, porque cuando hay voluntad y voluntad política fundamentalmente, eh, caiga quien caiga, como digamos, las Sí. cosas se hacen. Y bueno, se sacrificará uno, alguien sacrificará esto, el otro pondrá lo. Es decir, cuando hay voluntad política, el Claro. camino se encuentra. Hoy yo no veo esa voluntad política, lamentablemente. Ignacio, de acuerdo en ese punto, hay falta de voluntad, hay falta de interés y también yo le quiero añadir otro punto para analizar y que puede ser también uno de los puntos que tal vez empezó a generar problemas allá al interior del Mercosur. No eran dos economías muy grandes con otras dos economías no tan grandes que esperaban mucho de este bloque, esperaban muchísimo de esos dos socios grandes, estoy hablando de Brasil y Argentina, y tal vez Uruguay y Paraguay se quedaron esperando algo que nunca sucedió. No eran muy bien compensadas las cargas de los países que lo integran. Totalmente, Santiago. Dos cosas. Primero, que la voluntad política ha estado ausente durante mucho tiempo. Es verdad que ahora con Lula esto va a cambiar porque Lula quiere volver a poner en el centro el Mercosur, volver a poner en el centro la UNASUR, pero lo hace de un lugar muy político, que esto es riesgoso porque no quiere decir necesariamente que la politización del bloque sea buena a la hora de perfeccionarlo y alcanzar los objetivos. Entonces allí tenemos un tema. Y con respecto al otro que decías, sí, hay mucha teoría escrita sobre esto, Santiago, vinculado a que las asimetrías son tan grandes entre Brasil, incluso entre Brasil y Argentina, pero Brasil y Argentina fundamentalmente con Paraguay y con Uruguay, que no se ha dado ese traspaso de integración regional. Los intereses nacionales siguieron primando frente a los intereses regionales. Entonces, este sigue siendo un acuerdo de lógicas muy bilaterales. Entonces, a la audiencia es importante recordar cómo fue la historia del Mercosur. Antes de la firma del Tratado de Asunción, en la década del 80, los antecedentes del Mercosur son acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil. Y esa lógica de relación entre estos dos grandes no ha cambiado mucho y todavía hoy el Mercosur sigue siendo de cierta forma un acuerdo bastante bilateral donde Paraguay y Uruguay todavía no han logrado entrar en esas lógicas de una integración regional que nunca terminó de existir. Ignacio, ¿y qué hay de la politización? Entiendo que en algún momento de la historia latinoamericana hubo un auge de los partidos de izquierda. Esto también permeó un poco el Mercosur y desvió su rumbo. ¿Esto está pasando factura al bloque el día de hoy o es este factor de la politización, como usted lo ha nombrado, que puede tener un nuevo impulso ahora que el presidente Lula ha llegado a gobernar en Brasil y está tratando de darle un nuevo aire a este bloque, al Mercosur en sí? ¿Piensa usted que la politización aquí es necesaria? ¿Es necesario que haya entendimiento político entre los países? ¿O hay ejemplo, digamos, en la Unión Europea donde la politización está completamente de lado y los países logran una integración? La politización que se dio en su momento con el impulso de Lula, Mujica, los Kirchner en Argentina y Lugo en Paraguay, derivó en algo muy malo para el Mercosur, que fueron más instituciones, por ejemplo, la creación del Parlamento del Mercosur sin ningún sentido, la ampliación del bloque aceptando a Venezuela, hoy suspendida por la cláusula democrática. El proceso de politización de aquella época fue muy malo. Ahora, el de hoy con Lula, vamos a ver, todavía no lo sabemos. Si politizar implica querer asumir los costos de la integración y que Lula diga, ahora sí voy a aprobar, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea o voy a impulsar para que del lado del Mercosur ese acuerdo avance, bueno, podría ser una politización positiva, pero la de la época anterior, de estos gobiernos que recién señalé, fue muy mala para el Mercosur porque creó más instituciones, lo politizó y se olvidó de lo importante, que es
que es un Mercosur de comercio, un Mercosur que necesita más oportunidades para los empresarios hacer negocios, y eso quedó de lado. Delia, su opinión sobre este tema de la politización, y añado otro factor para analizar, el tema de las decisiones por consenso. Esto ha jugado también en contra del bloque a la hora de tomar decisiones fundamentales rumbo a esa integración completa, rumbo a estabilizar el bloque, rumbo a salir adelante. Llevamos 3 décadas esperando que despegue. Bueno, hubo una época de mucho idealismo que estaba conformado por ese eje, Chávez, Kirchner, Morales, Evo Morales. Es decir, si bien Bolivia no formaba parte del Mercosur, pero había mucha ideología, que me parece que este es un momento diferente. Es posible, sí, que la cuestión política impulsada por Lula, creo que puede ser beneficiosa en esta nueva parte de la historia del Mercosur. Yo creo que con un Lula más experiente, yo creo que podría llegar a ser un motor que impulse al Mercosur. Igualmente, Argentina próximamente está en elecciones, y si vamos a hablar de política no sabemos lo que va a pasar dentro de unos meses, pero yo creo que Lula puede ser un motor que impulse el Mercosur. Lula, Eh, Delia, ¿puede ser esa ¿Sí? figura de liderazgo que le ha faltado al Mercosur a lo largo de estos años? ¿Puede ser, es el presidente que lo pueda llevar? ¿Y con quién se apalancaría? ¿Con un nuevo gobierno en Argentina, o tal vez con el presidente Lacalle de Uruguay? Puede ser como esa pieza que empiecen a hacer engranaje. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que Lula puede ser el impulsor. Creo que necesita impulsar ese Mercosur, porque hay muchas alianzas. Si vamos a hablar de los dos países más grandes del Mercosur, ¿no? Brasil y Argentina, hay mucha interacción, hay muchas empresas binacionales, hay abastecimientos de un lado y de otro. Por ejemplo, en el estado de Río Grande do Sul hay mucha industria que exporta a la Argentina. Entonces, Lula necesita impulsar ese Mercosur, porque si no, hay mucha generación de divisas que se iría perdiendo. Entonces, por Sí. ese motivo, yo creo que sí. Y puede ser Uruguay, sí, puede ser Lacalle Pou el nexo, digamos, ese eslabón que faltaría eh, para, para lograr, digamos, ese camino de Sí. la revitalización del Mercosur. Ignacio, su opinión. Lula como esta figura de liderazgo apalancado con el presidente de Lacalle Pou, que hay que decirlo, hace algunos años, debido también al contexto político, en cierta forma era como la piedra en el zapato para el Mercosur, por esa negociación que está avanzando entre Montevideo y Beijing, por unos acercamientos para tratar de lograr un tratado de libre comercio. Uruguay era visto como el malo del vecindario por querer lograr este acuerdo fuera de los pactos del Mercosur. Está bien, pero ¿por qué lo quiere hacer afuera? Lo quiere hacer afuera porque el Mercosur no se abre. Exacto. Entonces, la propuesta de flexibilización de Uruguay tiene que ver con, bueno, llevamos 32 años juntos y no hemos cerrado un acuerdo comercial con la Unión Europea, no lo cerramos con Estados Unidos, no lo cerramos con Japón, no lo cerramos con Corea del Sur, no tenemos acuerdos con ningún centro de consumo importante a nivel mundial. Por eso Uruguay lo impulsa. Entonces, ¿Lula puede ser alguien que desactive este problema? Podría, pero ojo que las noticias que están viniendo a nivel de los negociadores no son tan buenas respecto a las negociaciones para los agregados al acuerdo Mercosur-Unión Europea en términos ambientales, donde Lula estaría tirando un poquito para atrás esa propuesta de la Unión Europea. Entonces, tenemos que pensar en un Lula que va a confirmar ese liderazgo, y para confirmarlo tiene que dar señales claras de que quiere abrirse al mundo. Y hoy no están tan claras esas señales, porque Lula vuelve a plantear, de cierta forma, alguna visión algo proteccionista de su mercado interno. Entonces va a ir muy de a poco con las negociaciones. Entonces, yo creo que Lula puede ser un actor interesante para reactivar el Mercosur, lo puede hacer a través del futuro gobierno de Argentina, que como decía ella, no sabemos quién va a ser, lo puede hacer a través de Lacalle Pou, pero necesariamente tiene que evitar caer en la tentación de politizar demasiado el Mercosur, y tiene que dar señales claras de que una vez por todas Brasil está dispuesta a abrirse al mundo. Claro, y también hay que decir que Paraguay también está en un escenario electoral y está próximo a celebrar elecciones presidenciales, entonces también hay que esperar
qué cambio político puede haber allí en Paraguay, que también es una pieza importante aquí en el Mercosur. Es entonces, Ignacio, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa, es entonces... tratando de plantear un futuro escenario para el Mercosur que sea un bloque un poco más flexible, un poco menos proteccionista y que le permita a los países tener una integración entre ellos cuatro, pero a la vez tener la capacidad de negociar por fuera. ¿Es esto viable? ¿Es este un escenario factible en términos de comercio y de integración, lograr sumar los dos aspectos? Eso, Santiago, debería ser en el marco de un sinceramiento del Mercosur, porque de hecho el Mercosur ya es muy flexible, porque todos los miembros violan las normas y no pasa absolutamente nada. Y hace años que no se activa el sistema de solución de controversias, que es el que defiende a los empresarios cuando uno de los países no cumple con lo comprometido en los tratados. Entonces, que el Mercosur es flexible, ya lo es, pero lo que vos proponés es el sinceramiento, es decir, vamos hacia nuevos tratados. Vamos a reconocer que no somos lo que dice el artículo primero del Tratado de Asunción y que no lo vamos a hacer nunca. Entonces, para eso sí sería necesario sincerarse, reformular el Mercosur y pasar a un acuerdo más moderno que quede en una zona de libre comercio donde le dé la oportunidad a los países de abrirse al mundo a sus tiempos y con sus propias estrategias. Y también poder agregar los nuevos temas del comercio internacional, porque la agenda del Mercosur todavía sigue centrada en bienes, pero no abarca todos los nuevos asuntos del comercio internacional que ya están en los tratados a nivel global. Entonces, creo que el camino justamente es ese, es ir para atrás, no para adelante, reconocer que el Mercosur nunca va a ser un mercado común, quedarnos con una zona de libre comercio y dejar que los miembros puedan abrirse al mundo de forma unilateral. Para mí, esa sería la propuesta, pero reconozco que es bastante difícil desde el punto de vista político, porque Brasil no quiere reconocer que el Mercosur ha fracasado, porque para Brasil el Mercosur es una marca for export, lo posiciona como instrumento en su política de global player. Delia, su opinión sobre este aspecto que propongo, una integración, pero que haya flexibilidad y que cada quien pueda negociar con quien quiera fuera de sus fronteras. Y sí, creo que es absolutamente necesario eso, modernizar, flexibilizar, sentarnos y tirar todas las cartas de nuevo, porque así como está no funciona. Y sí, el acuerdo como está hoy, el Tratado de Asunción como está hoy, es como que todo se tiene que hacer en bloque. Las negociaciones, digamos, con terceros se tienen que hacer en una decisión en conjunta, pero no se está haciendo. Entonces habría que sentarse y sincerarse, pero necesita un cambio profundo. El Mercosur necesita sí de un debate y de un cambio profundo. Para eso hace falta Sí. nuevamente la voluntad política. Bueno, y le pregunto a los dos, ¿esto qué costo tiene para los países integrantes? ¿Quién puede tomar este liderazgo para hacer ese sinceramiento? ¿Y esto qué costo puede tener para el bloque, para los países a nivel político? ¿Cómo lo ve Ignacio? Yo creo que Lula no va a dar ese paso, Santiago. No creo que habilite la posibilidad de que el Mercosur se transforme y reconozca que no va a cumplir con sus tratados. Le va a dar largas, va a intentar darle algunas concesiones a los países que los reclaman. Ojalá que una de esas concesiones sea la posibilidad de que Uruguay avance en un TLC bilateral con China mientras los socios no lo quieren, porque ese es un punto interesante. Uruguay no es que quiere sacar ventaja de Argentina o de Brasil o de Paraguay, que recordemos tiene relaciones con Taiwán. Es que Uruguay dice, si tú no querés avanzar, permitime a mí avanzar en el marco de una flexibilización. Eso sí, ese tipo de concesión puntual creo que la habilitaría de cierta forma a Lula o estaría dentro de las posibilidades, pero abrir la posibilidad de una renegociación más fuerte, más seria, más profunda, lo veo bastante difícil, pero también dependerá del próximo gobierno de Argentina y en Paraguay. Claro. En Paraguay cambian menos las posiciones respecto al Mercosur, siempre son muy conservadoras. En Argentina pueden cambiar más en el próximo gobierno, si es que se da el cambio que prevén las encuestas. Podría venir de vuelta un gobierno que apure o presione a Lula a un Mercosur más moderno, más rápido y más abierto al mundo. Y eso, por supuesto, que para Uruguay sería muy positivo. Delia, y viendo el escenario a la inversa, es decir, viendo todo este escenario que los gobiernos pues poco quieren negociar y hablar sobre esta necesidad de modernizar el bloque, no hay mucho interés en tratar de cambiar las posiciones. Todas las negociaciones toman muchísimo tiempo. Vemos que llevan 20 años tratando de negociar algo con la Unión Europea. Uno de los pilares fundamentales es el consenso y no se logra fácilmente. ¿No sería también un escenario posible dejar hasta acá
quedarse con lo logrado hasta ahora en estos 32 años o dar un poco marcha hacia atrás en algunos de los pactos alcanzados y abandonar la idea del Mercosur? No, yo creo que abandonar la idea del Mercosur no. Yo creo que es posible que... ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo tengo, no sé, optimismo en que quizás en esta nueva etapa entre Lula y esta nueva etapa que se inicia, se hagan los cambios definitivos, los cambios profundos que necesita el Mercosur. Sí, Y si no, quedará como está, porque en definitiva, como está, tampoco, es decir, para algo sirve. sí. Tenemos un arancel unificado, tenemos un arancel externo común unificado, hay una zona de libre comercio, es decir, algunas cosas se han logrado. Entonces, tirar para atrás lo que se haya logrado, yo creo que sería una cosa de necio. Claro. El tema es Entonces, que no es un tema prioritario para ninguna de las agendas de ninguno de los gobiernos en turno en este momento. Ignacio, su en opinión, este momento. echar para atrás o dejarlo hasta acá, puede ser un escenario. Yo diría dejarlo hasta acá, pero sin salirse. No creo que ningún país y ningún gobierno está manejando la opción de salirse del Mercosur. Incluso tampoco lo maneja la calle Pou en Uruguay. No es una opción. Sí, es una opción reconocer que se ha llegado hasta acá y como decía Delia, hay aspectos positivos porque tenemos cierta unificación en el arancel, con muchísimas excepciones, pero cierta unificación hay. Tenemos libre comercio, salvo en algunos productos que están excepcionados y más allá de las barreras no arancelarias que decíamos. Tenemos armonización en normas técnicas, en normas sanitarias. También el Mercosur tiene una gran cantidad de normas comunes en otras áreas, como educación, como una gran cantidad de temas que tienen que ver con la cooperación internacional que son relevantes. Entonces uno dice, no hay que tirar todo para atrás, pero en lo económico y comercial hay que reconocer que se llegó hasta determinado punto y que no va a ser posible seguir avanzando más allá. Entonces ahí donde decimos, nos quedamos con la zona de libre comercio, funcione como funcione, Sí. intentamos mejorarla, le agregamos servicios, intentamos eliminar las barreras no arancelarias, pero nos olvidamos esto de la unión aduanera, y nos olvidamos esto del mercado común, y nos olvidamos esto de que vamos a ir juntos para todos lados. Yo creo que esa es la discusión que no tiene por qué ser blanco-negro, me quedo o me voy. Creo que hay caminos intermedios que pueden explorarse, pero en todos los casos termina siendo más una definición política, no económica y no técnica, porque Sí. opciones hay muchas, pero para eso se necesita. Yo creo que un Brasil, no nos olvidemos que Brasil es el 70% de cualquier indicador del Mercosur. Entonces, si Brasil no está en la misma página que Uruguay, que Argentina y que Paraguay en esto, iba a ser bastante difícil que se reconozca cierto fracaso del proceso de integración y se va a seguir dándole largas. Ahora, hay un punto de corte, de quiebre que puede ser fundamental y todos lo pensamos. Si se cerraba el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el escenario es otro y el Sí. Mercosur recuperaría muchísimo aire y pasaría de la Liga B a la Liga A de fútbol mundial. Entonces, Claro. no cerrar el acuerdo con la Unión Europea es un error estratégico también para la agenda interna del Mercosur y para su Bueno, para allá subsistencia. iba a preguntarle sobre este acuerdo, porque también hace poco hubo una declaración del canciller de Brasil, Mauro Vieira, que le pidió, por ejemplo, a España, que es un país que tiene una buena relación con Brasil y, bueno, en general con los otros países que integran el Mercosur, con Uruguay, Argentina y Paraguay, para que se involucrara un poco más durante el periodo de la presidencia que tiene de la Unión Europea para que tratara como de revivir esta negociación y tratar de sacar este acuerdo adelante. Usted me dice que, Ignacio, que esto sería prácticamente como darle un respiro al Mercosur, sería una especie de segundo aire si se llega a ese acuerdo. ¿Qué tan fundamental es para el Mercosur tener ese acuerdo con la Unión Europea y qué tan importante es en este momento para la Unión Europea poder acceder a un mercado como el Mercosur? Ya le doy la palabra a Delia, no se me olvida usted. El canciller Vieira debería hacer los esfuerzos para aceptar las propuestas técnicas que Brasil hoy no está convencido de aceptar. Entonces, la Unión Europea, como negocia la Comisión Europea, que es supranacional, ese problema todavía no lo tiene, porque negocia solo la Comisión Europea. Va a tener, por supuesto, en 2024, si se cierra un acuerdo técnico, va a tener el problema político, que ya sabemos que lo tiene con Francia, con Países Bajos, con Hungría y con otros miembros de la Unión Europea. Pero en el caso del Mercosur, Vieira tiene responsabilidad también, porque es el propio Brasil que tiene que aceptar o no, y tiene que Sí. permitir avanzar en lo técnico, pero sin lugar a dudas, el acuerdo para el Mercosur es importantísimo en esto que decíamos de darle vida al bloque. Y para la Unión Europea,
en un escenario de guerra en Ucrania y en un escenario de la confección de un nuevo orden mundial, vaya si es importante cerrar un acuerdo con el Mercosur, porque lo posicionaría muy bien en toda América Latina y el Caribe, y el Mercosur es un gran proveedor de alimentos, el Mercosur es un gran Claro. proveedor de energía, y en ese sentido creo que el acuerdo adquiere suma relevancia también para Europa, pero más en términos geopolíticos y no tanto económicos. Bueno, y le preguntó a Delia por un caso particular, es el de Argentina. En ese orden de ideas y teniendo ese posible acuerdo o ese acuerdo pues que está en negociación, ¿qué respiro le daría a Argentina, que tiene una economía con muchas complicaciones en este momento, muchísimas dificultades derivadas de múltiples problemas políticos, económicos, la pandemia, pero esto en el caso particular de Argentina no sería una apuesta del todo por el todo en este tipo de negociaciones si uno no ve a Argentina en esa sintonía? Bueno, yo veía el informe previo a este debate y pensaba, ¿no? Las industrias autopartistas, por ejemplo, en el acuerdo autopartista entre Argentina y Brasil, que es uno de los motores más importantes de comercio bilateral, eh, Argentina no cumplió con el proceso, digamos, que tendría que cumplir a esta altura. Eh, o sea, sinceramente creo que esto la competencia siempre ayuda a mejorar. Más que traer aire, yo creo que nos va a obligar a mejorar, a levantar, es como empezar a jugar en otras ligas y a mejorar también el estándar nuestro, de nuestra industria. Entonces, creo que puede llegar a ser positivo. Seguramente van a haber reclamos, porque, bueno, hay cierta incomodidad, digamos, cuando entra a jugar un tercero y un tercero grande, como es la Unión Europea, Sí. pero yo creo que puede ser beneficioso para la industria argentina y para la Argentina en sí, para la economía. Que yo creo que en eso hay cierta particularidad de los latinoamericanos y hay cierto miedo, ustedes me corregirán, hay cierto miedo también en jugársela un poco en estos mercados grandes, en luchar para ser más competitivos. Son pocos los que se arriesgan a estas grandes ligas, como le dice Delia. Ignacio, así como le pregunto a Delia por el caso específico de Argentina, yo le tengo que preguntar por Uruguay, que es un país que le hemos estado siguiendo aquí los pasos en esa negociación con China. Usted estuvo con nosotros en otro programa hablando específicamente de ese tema. Esta negociación con Beijing, ¿en qué escenario está? Y de llegar esto a un buen puerto, ¿esto representaría un posible retiro o pausa de Uruguay en el Mercosur si logra llegar a una negociación exitosa con China? Uruguay intentó en primera instancia, Santiago, conseguir la flexibilización del Mercosur para que el bloque, de cierta forma, desde el punto de vista legal, acepte el proceso que estaba siguiendo Uruguay con China. Eso no fue posible, especialmente por la negativa de Argentina. Recordemos que el gobierno anterior de Bolsonaro sí apoyó este proceso de Uruguay. Y entonces se avanzó en los últimos meses en la elaboración de un estudio de factibilidad para la firma de un TLC entre Uruguay y China, que fue cerrado y dio resultados positivos. Ahora China está en consultas internas para ver si se da el inicio de las negociaciones formales, ya lanzando la primera ronda de negociación. Por supuesto que China también está observando, mientras tanto, cuál es la opinión de Brasil respecto a esto y cómo Uruguay maneja esta situación con los miembros del Mercosur. Entonces, el proceso ya está iniciado con un estudio de factibilidad, pero hoy no estamos todavía negociando el acuerdo porque no se inició formalmente las rondas de negociación. Estamos a la espera de que China dé el ok para iniciar las negociaciones, que Uruguay, por supuesto, está Sí. esperando. Y en términos de impacto, en el informe se hablaba del sector textil o de la vestimenta. Bueno, es como decía Delia, los sectores reciben impactos, por supuesto, por la apertura comercial. Algunos ganan, otros pierden. Es imposible que todos ganen. Los que pierden tienen que hacer algunos ajustes de competitividad y de productividad para poder seguir subsistiendo. Sí. Pero lo importante aquí es, ¿ganan más de los que pierden? Lo que tiene que hacer el Estado y el gobierno es decidir que si ganan más de los que pierden, avanzar igual. Y por supuesto que en el marco de un TLC entre Uruguay y China, ganan muchos más sectores que los que pierden y por eso Uruguay está decidido a avanzar.
Claro, me queda ya un par de minutos, menos de un par de minutos para finalizar el programa. Quiero que hagamos las conclusiones de lo que deja, pues, lo que ha dejado estos 32 años de Mercosur, pero sobre todo lo que viene para mantener a flote este bloque, como lo decía yo hace unos minutos, cuando no es una prioridad de las agendas de los gobiernos de turno en este momento, y más cuando hay dos gobiernos cerrando, en el caso de Argentina y de Paraguay, y que llegarán otros dos gobiernos pues a empezar un nuevo capítulo en la historia política de esos países, y no sabemos si el Mercosur hace parte de esas prioridades. Comienzo entonces por Delia en Buenos Aires para la conclusión. Bueno, yo creo que yendo al título de la nota de hoy, del debate de hoy, ¿sobrevive o se renueva? Yo creo que sobrevive, sí, y es posible que se renueve también. Y más en este contexto global, con tantas cosas que nos han pasado en estos últimos años, donde se está, inclusive la geopolítica y en los mercados se están reacomodando permanentemente y hay bastante incertidumbre en una serie de aspectos, y las cadenas de valor, también, es decir, las cadenas de abastecimiento están buscando más la cercanía. Yo creo que es un buen momento para que el Mercosur, como visión estratégica de nuestros líderes, lo renueven. Entonces, creo Renovación que y que sería continúe. renovación y que continúe. Sí, sí, es un momento donde hay muchos cambios globales, y estaría muy bueno que el Mercosur Delia. aproveche este momento. Ignacio, rápidamente, muy puntual, su conclusión. Yo creo que, siguiendo con el título, yo creo que sobrevive si se renueva. Si no se renueva, corre el riesgo de no sobrevivir. El Mercosur tiene que modernizarse, tiene que flexibilizarse y tiene que ayornarse a las nuevas tendencias internacionales. Y para eso se necesita mucha voluntad política, porque si no vamos a seguir perdiendo oportunidades. Ignacio, Delia, un gustazo conversar con ustedes sobre este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ustedes muchas gracias por la sintonía. Sigan con nosotros.